A Baelo Claudia se accede por la carretera provincial de Bolonia, que parte de la carretera nacional 340 dirección Cádiz en el kilómetro 70. Esta ciudad romana se encuentra enclavada en la ensenada de Bolonia, cerca de Tarifa. Fue elevada al rango de municipio por el emperador Claudio, y a partir de ese momento se la dotó de un interés conjunto monumental, cuyos restos en gran parte se pueden contemplar tras las excavaciones realizadas. El recinto urbano queda limitado por una muralla de trazado trapezoidal, con torres entre los lienzos del muro. El trazado urbano sigue cánones clásicos romanos, con dos calles principales, Cardo Maximus y Decamanus Maximus, y otras vías secundarias paralelas a ellas. En la proximidad del cruce de las vías principales se localiza el foro, la gran plaza pública en torno a la cual se pueden distinguir las ruinas de los templos dedicados a la tríada capitolina, o lo que es lo mismo, los templos de Juno, Júpiter y Minerva que dominan el conjunto, la basílica en el lado opuesto de la plaza y otras construcciones interpretadas como la curia, templo destinado al culto de los emperadores, tabernas o tiendas de diversos usos. Cercano al foro se conservan también ruinas del Masellún, o mercado público, y junto a los templos principales, el templo de Isis, construido a finales del siglo I después de Cristo. Algo alejada del centro monumental hay unas pequeñas termas y en la zona más elevada, aprovechando la pendiente del terreno, se localiza el teatro. Las instalaciones propias para los salazones del pescado cuentan con restos importantes en las cercanías de la playa. Además, se han localizado un buen número de piezas arqueológicas, entre ellas destaca la escultura colosal del emperador Trajano, conservada en el Museo Provincial de Cádiz. Iniciando su decadencia a partir de la crisis del siglo III después de Cristo, a la que se sumaron los efectos de un gran maremoto y las incursiones de hordas mauritánicas y de piratas, fundamentalmente germánicos. Posteriormente pasamos a enumerar lo más significativo de esta ciudad. Foro. En el siglo II a.C., Baelo ya se había convertido en una ciudad de importancia, que jugaba un papel destacado dentro de las ciudades del Mediterráneo occidental. En tiempos del cambio de era, Augusto, se han detectado vestigios de una cierta monumentalización. Sin embargo, será bajo el reinado de Claudio, años 41-54 después de Cristo, cuando se levanten los edificios más representativos de la ciudad, que se articulan en torno al foro, su gran plaza pública. El motivo, como ya antes apuntamos, se relaciona con el ascenso de Baelo al rango administrativo de municipio. El foro de Baelo era el centro público de la ciudad y se situaba, como es habitual en las ciudades romanas, en el lugar en donde se cruzaban perpendicularmente las dos principales vías o calles. El Cardo Máximo, que llevaba dirección norte-sur, y el Decumano Máximo, este-oeste. Habitualmente las puertas del recinto amurallado de la ciudad se encontraban en los extremos de estas dos calles principales. En el caso de Baelo, solamente el decumano sigue esta norma urbanística de terminar en las puertas de la ciudad, que estaban flanqueadas por torreones laterales. Se han conservado en el suelo los rebajes para gozne y pestillo en el umbral, que todavía hoy se pueden contemplar. El foro de Baelo, que ocupa una superficie de 30 por 33 metros, es uno de los que mejor se conservan de la antigua Hispania romana. El suelo está pavimentado con losas de piedra y sus laterales estaban porticados. Siguiendo el modelo canónico de foro, existe un sector religioso, templos y una basílica ocupando una situación extrema. En la zona de los lados han descubierto en una parte varios edificios públicos, entre ellos otro templo consagrado al culto imperial, y en la otra varias tabernas, tiendas, establecimientos comerciales que también es usual encontrar en el foro de una ciudad clásica. Templos capitolinos: Júpiter, Juno y Minerva. Cada uno de estos tres templos está situado sobre un podium o basamento que los eleva más de 15 metros sobre el foro, lo que permitía que los barcos que se acercaban a la ciudad los divisaran desde lejos. Estos templos tienen 4 columnas exentas en el frente, 2 laterales en el pórtico y pilastras empotradas en los muros laterales de la cella o santuario. En el interior de la cella del templo dedicado a Juno existe un bloque de mármol que podría corresponder a la estatua de la diosa, si bien se conserva en muy mal estado a causa de hallarse en la intemperie desde las excavaciones de 1917. El templo central está dedicado a Júpiter, asimilado al Zeus griego,
y gran dios por excelencia, divinidad del cielo, la luz del día, el clima, el rayo y el trueno. El oriental está dedicado a la diosa Juno, esposa de Júpiter, asimilada a la diosa griega Hera y protectora de las mujeres, en especial las que estaban legítimamente casadas. El occidental está dedicado a Minerva, diosa identificada con la Atenea griega, protectora de la actividad intelectual, principalmente la escolar. Es esta una diosa guerrera que nació armada con lanza y corazada, al ser partida la cabeza de su padre de un hachazo. Templo de Isis. Situado frente al conjunto capitolino, hay otro templo dedicado a Isis, importante diosa de origen egipcio, madre de los dioses y vencedora de los poderes de la noche. Es esta una prueba de cómo Roma acogía favorablemente a los dioses de los pueblos que conquistaba. La sella de este templo es de proporciones menores y está rodeada de columnas por todos lados excepto por la parte trasera. En el pódium se han encontrado restos de altares, un pozo, un aljibe y un hogar, lo que da idea de las complejas ceremonias que se celebraban con origen en la cultura oriental. Diversos edificios públicos de carácter político, tales como el santuario, recinto dedicado al culto del emperador, la curia o senado local y una sala para las asambleas del pueblo. Tiendas o tabernae. Las tabernae son pequeñas habitaciones situadas en un piso bajo con un mostrador en uno de los laterales e independientes de la vivienda que se encuentra en el piso superior. En Baelo hay bastantes tabernae a lo largo del Decumanus Máximo y la fachada oriental del foro. Mercado o Maseyún. El Maseyún o mercado es un recinto cerrado destinado a la venta de carne y comestible. A su fachada dan 5 habitaciones. La central sirve de acceso al interior y las 4 laterales son independientes y poseen mostradores hacia el pórtico. Su interior está formado por 10 tiendas abiertas a un patio octogonal cuya fachada está enmarcada por medio de columnas corintias adosadas a pilares. En el centro del patio había un pequeño templete donde se situaba una escultura de Mercurio, el dios del comercio y los viajes. Basílica. La basílica era el lugar en el que se administraba justicia en las antiguas ciudades romanas. Habitualmente estaban emplazadas en el foro, como sucede en Baelo, en donde su planta se ha reconocido en la zona sur de la gran plaza enlosada, enfrente de los templos consagrados a los cultos capitolinos. Por la dimensión de esta basílica se piensa que Baelo debió ser un núcleo jurídico de cierta importancia, que probablemente tuvo jurisdicción sobre una parte del norte de África. En otro caso no se entendería las grandes proporciones de su basílica, si se tiene en cuenta que la población estable de la ciudad debía estar en torno a los 1000 habitantes, salvo en los meses de intensa actividad pesquera, en que acudía una ingente mano de obra especializada en esta actividad. En el interior de la basílica es una gran sala con 20 columnas que sostienen un piso en forma de galería. Las columnas inferiores son de orden jónico, en tanto que las del piso superior son compuestas. Se han identificado los vestigios de 3 puertas que comunicaban el edificio con el foro, y otra más que permitía el acceso desde el Decumanus Máximo. En la Basílica de Baelo, en los trabajos de 1981, se encontró una colosal estatua del emperador Trajano de más de 2,5 metros de altura, que actualmente se expone en el Museo Provincial de Cádiz. Este César, oriundo de Hispania, Itálica, dio al imperio jornadas de máxima gloria con sus grandes victorias militares sobre otros pueblos. Con Trajano el imperio llegó a su máxima extensión. Como homenaje, la ciudad de Baelo le erigió esa estatua que colocó en un lugar privilegiado de su basílica. Teatro. Es la construcción más monumental de Baelo. Fue levantado en la zona noroeste aprovechando la pendiente natural del terreno y su situación cara al mar. La fachada exterior posee una disposición escalonada de órdenes arquitectónicos que solo están completos los laterales del teatro, al estar construido en pendiente.
Posee 7 puertas de acceso a la cavea, graderíos semicirculares donde se sentaban los espectadores. Está dividida en 3 sectores: prima para los nobles, media para la clase media y summa cavea para la plebe. La orquesta, espacio semicircular, situado entre el graderío y el escenario, donde se situaban los oradores, está enlosado en mármol. El teatro cuenta con un escenario ancho y profundo, dotado de un muro que cerraba el graderío del hemiciclo. En la parte más cercana a la orquesta se encuentra el púlpitum, frente formado por sillares organizados en vanos rectangulares y semicirculares que servían de podio al escenario. Sobre él había esculturas, entre ellas 2 sátiros recostados, de los que salía agua y que eran utilizados para juegos acuáticos, muy populares en la época. Desde la orquesta se accedía a 4 niveles de cavea, mediante una circulación radial del vomitorium. Su aforo se ha calculado superior al número de habitantes de la ciudad, por lo que se supone serviría para acoger a la gran población de trabajadores que acudía con ocasión de las faenas de pesca. El teatro era un espectáculo muy popular entre los romanos y tenía lugar los días de juegos públicos, cuando se levantaba un nuevo templo, en los funerales de un gran personaje, etc. Aunque representarse en papeles de mujeres, los actores eran todos hombres. Para interpretar se colocaban máscaras que representaban a los personajes, mezclando en el espectáculo el diálogo con la música y la danza. Termas. Las termas romanas eran lo más cercano a un gimnasio que conocieron los ciudadanos de la época. No solo servían como baños públicos, sino también como lugares de reunión, centros deportivos e incluso intelectuales. Las termas halladas en Baelo son más bien pequeñas, aunque en ellas se pueden observar los sistemas de calefacción y distribución de agua y aire caliente, consistente en pavimentos falsos sostenidos sobre arcos de ladrillo. También se han encontrado conducciones de cerámica destinadas a las piscinas de agua caliente, templada y fría. Posiblemente contarían además con un vestuario, sala de masajes, de vapor y para ejercicios gimnásticos. Factorías. Todas las factorías de Baelo Claudia están situadas junto a la playa, en línea paralela a la orilla del mar y a un nivel suficiente para evitar las altas mareas del Atlántico. En Baelo se han excavado un total de 5 conjuntos de factorías, localizadas todas ellas en la parte sur. Su edificio consta de 2 pisos. El primero se conserva en relativo buen estado y en él se distingue la puerta y 4 ventanas para dar luz a las estancias superiores, destinadas a salar el pescado. El superior estaba preparado para secadero o como almacén de recipientes. En esta factoría había varios patios destinados a descuartizar los peces, rodeados de piletas de diversos tamaños y profundidad en las que se clasificaban las distintas partes del animal. Estas piletas también se destinaban a meter el pescado en salmuera y poseen un agujero en el centro para desagüe y limpieza del interior. Los suelos de los patios tenían cierta pendiente hacia el mar para que el agua corriera en esa dirección. La técnica de la salazón, utilizada por los romanos, es heredada de los fenicios. Primero limpiaban y cortaban el pescado, separándolo en partes en función de su calidad, tronco, cola, etc. Estos fragmentos los troceaban dándole forma triangular, cuadrangular o cúbica, y lo disponían alternando con capas de sal en grandes tinajas o depósitos excavados en el suelo. La cantidad de sal debía ser igual al volumen del pescado. Posteriormente los recubrían con cemento, protegiéndolos del sol con sombrajos. Baelo también se hizo famosa por la elaboración del garum ugaros, una salsa utilizada como condimento para la cual se empleaban los peces de menor tamaño y los restos desechables del pescado, fauces, intestino, garganta, sangre, etc. Todo ello se dejaba en salmuera y al sol 2 o 3 meses. A veces, para acelerar el proceso, se trataba con fuego y se añadía vino o vinagre, mejorando su sabor.
Los médicos de la época recomendaban esta salsa por sus propiedades medicinales y para abrir el apetito.